Vamos a dar comienzo a nuestra última actividad del día, de un día que me parece que ha sido intenso para todos, porque hubo muchas mesas, estuvieron los talleres. Bueno, nada, es una alegría, insisto, como profesora de esta facultad, ver este salón de actos lleno de gente, y es una alegría más grande todavía poder estar acá acompañado por estos dos colegas, por Nicolás y por Inés, en un acontecimiento como es el encuentro ¿no? Yo sé que, bueno, muchos de los que estamos acá nos encontramos cada 2 años en los encuentros de la Sociedad Argentina de Historia de la Educación, entonces vernos como nos pasó ayer es abrazarnos más después que la última fue híbrida, entonces tiene como también un festejo particular, pero también hay mucha gente joven. Y está bueno eso de que, nada, se abrazarán en el próximo, digo yo, pero que vengan hoy y que estén acá y que, digamos, de algún modo nos den un crédito, ¿no? Por lo menos para venir a escuchar y para venir a participar en las jornadas. Bueno, a mí me toca presentarle a Inés. Voy a hacer primero una presentación de las que todos quieren escuchar, que corresponde, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no decir algunos poquísimos de sus logros? Bueno, Inés actualmente vive en la Ciudad de México, Ciudad de México se llama así, es profesora investigadora del IES Investado y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. Fue directora del área de educación de Flaxo Argentina entre 2001 y 2008, que fue cuando, bueno, muchos de nosotros la conocimos. Inés estudió Ciencias de la Educación en la Universidad de Buenos Aires, hizo una maestría en Ciencias Sociales en Flaxo y hizo un doctorado en la Universidad de Wisconsin-Madison. Ya con eso tenemos un montón. Voy a sumar nada más que un par de cosas. Es que recibió en 2018 un premio importantísimo para la academia, que es el Humboldt Research Award, otorgado por la Alexander von Humboldt Stiftung, Alemania, en reconocimiento por su trayectoria académica, y actualmente es la presidenta de la ISCHE, de lo que sería la Asociación Internacional de Historia de la Educación, y es la primera latinoamericana en ser electa, o sea que nos representa a todos y especialmente a todas allí. Bueno, además de todos esos títulos, bueno, muchos de los que estamos acá, muchos de los que vienen acá a nuestras clases de historia de la educación o de pedagogía, la leemos asiduamente, así que hoy podemos ponerle una cara y además es una amiga, así que es un gusto tenerte por acá. Bueno, yo a esa presentación que hizo Sil, quiero empezar refiriéndome a una expresión que escuché una vez de un queridísimo y que tenemos muy presente, pedagogo, Estanislao el Chino Antelo. Dijo una vez: tengo una muy buena noticia para darles. Inés Dussel es nuestra amiga. Y yo quería empezar hoy diciendo eso, que la buena noticia que tenemos hoy, nosotros acá, es que Inés Dussel es nuestra amiga, y yo quiero volver a pedirle un gran aplauso a Inés y un gran aplauso también para el Chino Antelo. Que estemos hoy acá es producto, obra y gracia de un montón de circunstancias, pero sin lugar a dudas la que ha sido definitiva, definitoria, determinante, es la inmensa generosidad de Inés Dussel, una generosidad a prueba de distancias, a prueba de compromisos y a prueba de recursos también. Insisto, una generosidad que trasunta en los modos en los que vos, Ine, te vinculás, de los modos en los que uno percibe que están presentes en tus trabajos,
en tus ensayos, siempre desafiantes, textos que nos han invitado a revisar las ideas más asentadas, a cambiar el ángulo de un problema, pero sobre todo a repensar el lugar de la pedagogía en la escena contemporánea a la luz de otras preguntas e indagaciones. Esas reflexiones que seguramente hoy vas a compartirnos, además, situémoslas, tienen lugar en un momento histórico que creemos que las van a hacer también resonar de una manera diferente, singular, los 40 años de la recuperación democrática. Y es que hablar de una travesía intelectual, que es la cita que nos reúne, que nos acomuna hoy, en el contexto de los últimos 40, pensando en los últimos 40 años de la recuperación democrática, le da a esa palabra travesía un peso, una cadencia muy singular. Y también, y creo que es uno de los también motivos de enorme felicidad que tenemos que celebrar hoy, es que en este salón, en este espacio que nos permite encontrarnos, espacio de una universidad pública, no nos cansemos de decirlo y de recordarlo, muchos y muchas de los que nos acompañan son o forman parte de una generación sub 40, sub 30, aunque me duela decirlo, sub 30, sub 40, andará por ahí, de jóvenes que mayoritariamente se han formado, muchos seguramente estudiantes actuales del magisterio, muchas y muchos actualmente también estudiantes de carreras de ciencias de la educación, que han realizado, decía, toda su formación en democracia. Entonces, quizás la primera pregunta, ¿no?, para Inés de esta conversación es ¿cómo fue formarse entre la dictadura y los primeros años de la transición democrática? ¿De qué se hablaba en las aulas? ¿Qué preguntas circulaban? ¿Y cuáles sufrían el rigor de la censura? ¿Qué momentos biográficos representan para vos, Ine, hitos, ¿no? Eso que de otro modo Leonor Arfuch llamó lo inolvidadizo de una experiencia, y que vos en un ejercicio biográfico que has escrito sobre la experiencia de crecer durante la Guerra Fría en Argentina, enmarcaste en el trabajo de las redes intelectuales y de afectos que hicieron y hacen posible un ejercicio como el que te invitamos a hacer hoy. Muchas gracias y tenés la palabra, Inés. Bueno, muchas gracias a todas, a todos por la invitación. Especiales gracias a Silvia, a Nico, a todo el comité organizador. Bueno, nada, además está decir que estoy contentísima de estar acá, que soy socia fundadora de la SAE en su momento, y que bueno, que ver cómo se consolida un proceso que empezó hace mucho es muy conmovedor, ¿no? Y da mucha alegría. Y empiezo con algunas respuestas, y yo pensaba, bueno, ¿cómo hablar de esta travesía intelectual? Bueno, por un lado está esta pregunta nietzscheana de cómo se llega a ser lo que se es, que para mí fue una pregunta que puse a trabajar en distintos momentos. Por ejemplo, en este trabajo que empecé a escribir sobre mi infancia clandestina, no voy a hablar de eso hoy, pero ya está en proceso de publicarse. Pero básicamente pensando en una trayectoria biográfica, académica, y tratando de pensar de qué se hace un proceso formativo. No me gusta hablar en primera persona, me resisto a la invasión del yo en las humanidades, pero por otro lado es cierto que el lugar de enunciación siempre es singular y siempre está atravesado por ciertas circunstancias biográficas, ¿no? En todo caso diría, bueno, esto de cómo se llega a ser lo que se es, o llegar a ser lo que se es, diría, un primer punto de partida no es una línea recta en dirección a un punto de llegada o de partida incluso predefinido, del tipo, yo estaba predestinada a hacer esto, sabía desde el día 1 que quería, no sé, ser pedagoga, etc. Y también como otro punto inicial, ¿no?, de esta pregunta de qué pasa con una trayectoria biográfica, un proceso formativo, uno responde a esa pregunta de maneras distintas
en los años, ¿no? Y hoy respondo de otra manera a la que lo hubiera hecho hace unos años, ¿no? Y en ese sentido me gusta la pregunta de cómo se llega a ser lo que se es, y al mismo tiempo también me parece que hay que desconfiar un poco de esa pregunta tan grande, ¿no? Y decir, bueno, no sé cómo se piensa y para qué sirve esto de quiénes somos, qué hacemos, cómo llegamos hasta acá, ¿no? Me gusta por ahí las reflexiones que vienen haciendo distintas filósofas feministas, por ejemplo Isabel Stengers y Vinciane Desprez, que voy a citar varias veces sin citarlas, y si a alguien le interesa después les puedo pasar las referencias, pero en un libro muy interesante que se llama Las que hacemos historias, ellas dicen, bueno, en realidad esta pregunta de ser quien se es se construye, más que la pregunta, el ser quien se es se construye en un cuerpo a cuerpo con los saberes, con las personas, con ciertos artefactos que corporizan esos saberes a partir de historias que siempre son específicas. Y por ahí de estas primeras preguntas tomo la de cómo fue formarse en esos primeros años de la transición democrática, de qué se hablaba en las aulas, qué preguntas circulaban, cuáles se censuraban, qué se armó ahí, que todavía resuena hoy, cómo resuena eso hoy. Son muchas preguntas y por ahí, nada, ¿no? Estoy como con algunos apuntes para empezar a pensarlas, ¿no? Bueno, también, y siguiendo en estas reflexiones, bueno, ¿dónde empieza una formación? Es muy difícil de datar. En un punto donde termina es más fácil porque no se termina nunca. Uno podría decir, eso sí lo puedo responder, pero ¿dónde empieza? No la tengo nada claro, si empieza en la cuna, en la familia, en esa transmisión silenciosa, no solamente de lenguajes y vocabularios, sino quizás sobre todo maneras de ver, de sentir el mundo que te enseñan, ¿no? Bueno, che, mira, esto está mal, esto está bien, esto se llama así, esto, ¿no? Quizás sí hay algo que se juega en ese momento, pero también me parece que lo que pasa alrededor, en la escuela, en un momento político, en el barrio, en otras redes en las que nos movemos, también definen muchas cosas, y ahí, bueno, esto no voy a hablar de la infancia y la experiencia escolar, que es así, fue en la dictadura, estaba llena de censura, tengo un montón de historias y de cosas para pensar, de resistencias, de luchas, de maestras, profes distintas, muy interesantes, pero quedará, ¿no? para otro momento, y en todo caso centrarme un poco más en la facultad, aunque reitero, por ahí había cosas que cuando llegué a la facultad ya estaban un poco jugadas, y por ahí nota al pie, me acuerdo de un trabajo al final de la secundaria, año 1983, en la que nos propuso una profesora de literatura, diría, bastante audaz, que hiciéramos proyectos de investigación sobre dos escritores argentinos contemporáneos. Ya hablar de eso en la dictadura era muy peligroso, y a mí se me ocurrieron dos, María Elena Walsh y Aida Bortnik, que estaba en teatro abierto, ¿no? Y bueno, ya algo había ahí, si tengo que pensar, no es que se leyeran en mi casa, pero había algo que circulaba, una preocupación, por supuesto, de la resistencia que estaba clara, ¿no? Y uno puede decir, bueno, la secundaria en la dictadura había mucha censura, pero también había intersticios, para citar a Frigerio, en los que pasaban otras cosas. Pero bueno, entrada a la facultad después de una escuela muy represiva, muy censuradora, fue el despertar de muchas cosas que habían estado muy tapadas. No me parece exagerado hablar de la primavera alfonsinista en esos primeros años de la postdictadura. Yo entré en 1984 a la UBA. Eran años, para mí, de mucha militancia estudiantil. Militábamos por cuestiones generales, los derechos humanos, básicamente. La película 1985 para mí fue muy conmovedora, no tanto por lo que cuenta, sino por acordarme que yo estaba ahí en la calle todo el tiempo peleando para que se hicieran los juicios, para que hubiera castigo, para que hubiera verdad. Pero por otro lado también teníamos muchas luchas académicas, había que sacar a los profesores que habíamos heredado de la dictadura, había que cambiar los planes de estudio, había que tener más participación estudiantil en muchas orientaciones que hasta ese momento habían excluido mucho. Yo militaba desde 1985 en la Juventud Comunista y en el Centro de Estudiantes, y quiero decir, hablar también de eso, para mí fue un espacio formativo, la militancia, que fue en paralelo y en diálogo con la formación académica. Y en particular el PC, no es que lo reivindique hoy, pero en ese momento a mí me dio un mundo más amplio que la universidad, y creo que eso también fue muy importante. Me gustaban los cruces generacionales, había compañeros de distintas edades, cruces de clase que había en los locales del partido, compañeros de barrios, compañeros del movimiento obrero.
Y eso armaba otra discusión. Y la mayoría éramos de clase media, hijos de profesionales, pero para mí todo eso fue sumamente formativo. Armamos un grupo de extensión universitaria, empecé a trabajar en educación popular en cuartel noveno, también fue una experiencia muy importante, diría yo. Y aunque en 1990 me fui del partido después de la derrota sandinista y empezamos otros procesos, la pública, que fue un movimiento independiente, todavía como estudiante yo, para mí esa marca de origen de la política sigue siendo importante, como espacio, como horizonte, como esperanza, me animaría a decir. Con esa militancia, bueno, eso, empezamos muchos trabajos, digo, también académicos, leíamos círculos, digo, el PC también tenía esa ventaja, éramos más estudiosos que otros grupos políticos, leíamos a Marx, leíamos a Althusser, leíamos a Foucault incluso, y bueno, y eso también fueron redes que nos armaron, ¿no? Yo digo, con esa militancia también le perdí el miedo a hablar en público, y eso me ayuda hoy todavía, ¿no? A no asustarme con esto. Yo creo que no tuve audiencia más exigente que la que había en las asambleas de filosofía y letras a mediados de los 80, porque y encima yo hablaba en nombre del PC, que estaba muy mal después de la dictadura, así que bueno, si pasé esa prueba creo que pasó cualquier cosa, ¿no? Pero digo, ¿de qué se hace la formación? Se hace de muchos retazos, y este es uno de los retazos que también quiero traer, aunque ahora sobre todo quiero hablar de la formación académica. Y digo, de nuevo, no están desligados, ¿no? Y muchos de los que estábamos en las cátedras en ese momento también militábamos en la JP, en el PC, en el MAS, en el PI, en muchos, en la franja, ¿no? Hay algunos textos ahora muy interesantes que ya se están empezando a hacer, seguramente hay muchos más que no conozco, sobre lo que fue la experiencia universitaria en esa década, en esos años de 1984 a 1990. Y por ejemplo ahora salieron publicadas las clases de Beatriz Sarlo y leí ahora las clases y leí el prólogo que escribió Silvia Zaita y veía muchos puntos de contacto, ¿no? con lo que ella decía, y decía, bueno, Sarlo, y yo diría Cecilia Braslavsky, Adriana Puigros y tantas otras de esa generación, planteaban que la universidad pública es una pieza fundamental en la construcción de una sociedad más igualitaria. Y esto para mí también es una marca de origen de ese momento, ¿no? La idea de la universidad pública que sostiene esto, que sostiene el encuentro, que sostiene la gratuidad, que sostiene el acceso, ¿no? Que sostiene la discusión, el debate, el estudio. En ese momento en la facultad confluían distintos grupos, los que venían de lo que se llamaba la Universidad de las Catacumbas, que habían resistido la dictadura desde adentro, otros que venían del exilio o de la cárcel, otros que habían sobrevivido en universidades privadas, en el caso de educación en escuelas, en consultorías. Y yo quiero hablar más en particular de Cecilia Braslavsky, y me gustaría también hablar de Adriana Puigros, pero eso espero poder hacerlo otro día. Estoy trabajando ahora en un texto sobre Cecilia y entonces ahí estuve revisando muchas cosas. Adriana traía otras cosas de las que voy a hablar. Adriana traía lo latinoamericano, ese interés, ¿no? En lo popular, la política, de otra manera que la traía Cecilia, pero bueno, yo entré en ese momento a trabajar con Cecilia y también fue una marca muy interesante. Entré a Ciencias de la Educación, tengo que confesarlo, más bien por descarte, porque no sabía que quería estudiar, o sea, ahí también, no había nada predestinado, ni mucho menos, ni tenía nada claro cuando terminé la secundaria. Pero al segundo año, después de cursar con Cecilia Braslavsky, la pedagogía me empezó a interesar de verdad. Y yo creo que ahí Cecilia, y ahí por ahí pasamos a la primera imagen, que ahí hay una foto para quienes no la conocieron. Bueno, ella era hija de comunistas judíos, había estudiado en la RDA, la República Democrática Alemana, un país, como ella decía, estudié en un país que ya no existe, aunque ella estaba desencantada del socialismo real. Y lo que tenía Cecilia es que era una docente excelente, o sea, transmitía una pasión por la educación y por la historia, como yo vi pocas veces, ¿no? Cursé Historia General de la Educación con ella y fue un parteaguas. Hasta ese momento las materias habían sido interesantes, pero de ninguna manera esa brillantez, me animaría a decir yo, ¿no? Esa pasión. Y fueron los primeros textos que me pusieron a pensar sobre la historicidad de la escuela, y también la idea de meterse desde la historia en debates actuales, ¿no? Sobre la forma que tenía que tomar la educación.
Leíamos Hobsbawm, leíamos Le Goff, leíamos El queso y los gusanos de Ginsburg, un texto que sigue siendo todavía referencia, pero también nos ponía a leer cuentos de Marguerite Duras, o una nota de Clarín, de Debate, o un cuento de Asimov. Algo así como nada de lo humano le es ajeno a la educación. Después de cursar la materia, me quedé tan encantada que fui a hablarle porque quería trabajar con ella, me aceptó, se alinearon los planetas y empecé siendo ayudante, después tuve una beca también muy rara de la UBA, que hubo por poco tiempo, y después fui su secretaria, estas que tipean cartas, que mandan cartas, ¿no?, que hacen todo esto, y bueno, me empecé a formar de esa manera en ese trabajo muy cercano como intelectual y como académica. Me parece a mí que ella produjo algo muy interesante porque tenía una hipótesis de lectura de la educación, que uno puede estar más o menos de acuerdo, pero ella la planteaba y la planteaba muy claramente, ¿no? Un eje era el monopolio de la educación, ¿no?, la idea de que la educación es un bien socialmente significativo, que los grupos dominantes monopolizan para ellos y que había que pensar en esa clave toda la historia de la educación, ¿no? Proponía una suerte de máquina interpretativa, de hipótesis que siempre quería poner en juego en su lectura sobre la historia. Era muy moderna, diría yo, en el sentido filosófico, epistemológico, político, ¿no? Se asentaba, se paraba sobre la idea de que hay que descifrar el mundo, de que hay que leer el mundo, ella estaba convencida de eso. Le interesaba pensar problemas político-educativos y movilizarnos como educadores en esa dirección. Y en esta discusión de académicos intelectuales, yo creo que ella era más intelectual que académica, no tanto del archivo como de pensar problemas, de pensar y en torno a esos problemas traer los textos, ¿no? De su formación en la República Democrática Alemana traía un debate, yo diría, amplio sobre qué era esto de la educación, la historia general de la educación. Podía incluir lecturas sobre la colonización y la descolonización africana, sobre lo pedagógico, los procesos de humanización, y en ese sentido tenía una mirada más larga hacia atrás, más amplia en el mundo. Una parte de las lecturas eran sobre historia de las ideas pedagógicas, pero también había muchísimo de historia social y cultural, historia de las mujeres, historia de los jóvenes, historia de la escuela. El vínculo entre educación y construcción de lo público y de lo común estaba muy presente en esa forma de pensar la historia. Y por ahí vamos a la siguiente. Un tema que a mí me interesa mucho en estos días es cómo ella trabajaba, cómo nos formaba, ¿no? Y ahí ella trabajaba con lecturas y con ejercicios. Bueno, ahí tienen las fichas, ¿no? Hace poco fui a la biblioteca precisamente para este trabajo que les mencionaba, que estoy haciendo sobre su forma de enseñar, y quise ver cómo ella leía los libros. Y en muchos libros no hay marcas, y yo sabía que los leía porque trabajé tan cerca de ella. Yo sabía que esos libros los había leído, pero no tenía ni una marca, no exagero. Pero lo que había eran estas fichas que ella escribía todo el tiempo, ¿no? Y tenía su fichero a la vieja usanza, muy alemán creo, ¿no? Y también una herencia de forma de trabajo en bibliotecas públicas, ¿no? Cuando uno no tiene los libros o no los marca, va fichando y fichando y fichando, ¿no? El trabajo en la cátedra pasaba por proponer ciertas lecturas y plantear ejercicios a partir de esas lecturas. Por ahí, la siguiente, por favor, ahí se ve todavía uno que todavía tiene el logo de la universidad en la que ella estudió, que ya no se llama así, la Universidad de Leipzig, pero en ese momento era la Universidad Karl Marx, ¿no? Y los ejercicios, bueno, digo, esos ejercicios que ella presentaba, la siguiente, por favor. Este es el programa de la cátedra con sus anotaciones, ¿no? Cómo ella iba revisando temas y bueno, cómo iba afinando los problemas que se planteaba, era muy meticulosa. Y la idea era, bueno, a partir de problemas, tener materiales obligatorios y ampliatorios, ¿no? Había una unidad en la cual se presentaban conceptos teóricos de sociología, historia de la educación, glosarios. La idea era, bueno, poner a disposición una forma de pensar que era una forma teórica, de nuevo, ¿no? Una interpretación de lectura. Y los ejercicios, la siguiente, por favor. Bueno, hay una cosa que también me dio mucha risa, que a partir de 1986 hay una parte, bueno, por ahí anda Silvia Finocchio y Pablo Pinó, que también estaban, no sé, quizás haya más gente de la cátedra en ese momento, ponían algunos exámenes de resoluciones de parciales, ¿no? de alumnos de camadas anteriores, y encontré el mío y me dio muchísima risa de ver las cosas que escribía en 1985, ¿no? Pero bueno,
La siguiente ya podemos ver algunos de los ejercicios en esta línea, ¿no? De los ejercicios que ella proponía, que tenía que ver con preguntas, ¿no? En los exámenes, que siempre eran preguntas que buscaban ponerte a pensar. La siguiente, por favor, y acá creo que ya se ve más, ¿no? La pregunta, y entonces estaría, bueno, hay que elegir dos pares, siempre había como algo así, bueno, a ustedes les propongo algo, dos pares, Rousseau, Herbert, Spencer, Dewey. Los confronta con la cita de Saviani sobre cómo y cuánto se habla de democratización en la escuela. Yo me animo a decir que el corazón de Cecilia estaba más con Herbert y Spencer que con Rousseau y Dewey, porque siempre fue muy adultocéntrica y escuelocéntrica, podemos decir. Pero más allá de eso, si se fijan en la última parte, siempre hay una invitación a tomar una posición propia. Y en ese sentido yo creo que ella, más allá de su posición, lo que más valoraba era una suerte de indecibilidad, de no terminar de decidir constitutiva, ¿no? No es que hay que decidir por uno o por otro, sino que hay que repensar el problema, ¿no? Siempre era esa la invitación. La siguiente, por favor. Otro ejercicio era tomar una cita de Gramsci y destriparla, diría yo, ¿no? Avale o refute lo sostenido por el autor y después desdígase. O sea, todo el tiempo era, bueno, a ver, avance en esta dirección y después critique esa dirección, mírelo desde esta otra perspectiva. Quizás había menos énfasis en cómo se argumentaba esa posición, en el trabajo con las fuentes, en la lectura cercana, íntima, crítica de los textos, pero lo que sin duda había era una invitación a tomar partido, a tomar posición, a argumentar esa posición. Otro ejercicio que encontré que también me pareció muy interesante: opte por un tiempo y espacio cualquiera. Esto los historiadores deben estar tirándose por un precipicio. Porque era como la hipótesis teórica, ¿no? Hay que probarla en cualquier tiempo y lugar. Describa la práctica educativa que corresponde a ese marco temporoespacial que eligió, como si hubiera una sola práctica educativa. Justifique o refute que la no neutralidad ideológica justifique o refute la no neutralidad ideológica de los contenidos educativos. Hoy discutiría si este es un argumento interesante para pensar la historia de la educación, y también repetiría esta idea de que hay una práctica educativa en un periodo. Yo creo que eso también habla de su visión bastante historicista, ¿no? De que hay un contexto que explica todo. Pero en 1985 este tipo de preguntas abrían un mundo de reflexiones que hasta ese momento no habíamos tenido. Último ejemplo, el uso de imágenes. Esta, y bueno, y después acá tienen las dos imágenes, sistema monitorial, ¿no? Método simultáneo, esta famosa confrontación. No ponía epígrafes, ¿no? Si ahí ven, no hay epígrafes. La siguiente. Esto se empezó a discutir en la cátedra pronto. Empezamos también, ¿no? Esta cosa de que no había epígrafes, de que no poníamos demasiada ubicación, de que era como este peso de lo teórico sobre la explicación histórica. Se empezó a discutir, empezamos a pedir más fichas bibliográficas, ¿no? Pero en todo caso, lo que me parece muy interesante, y para mí creo que fue algo que me quedó, es esto de juntar estas prácticas con las ideas de Comenius y de Rousseau: justificar, explicar, confrontar, mirar las imágenes, ver qué muestran las imágenes. Y me parece que ese método, que yo me animaría a decir es un poco del maestro ignorante, y de hecho encontré que Jacotot es del maestro ignorante. Hay un alemán que se llamaba Disterberg, Adolf Disterberg, que fue muy importante como un educador radical a mediados del siglo XIX en Alemania, y que Cecilia valoraba mucho por la formación en la RDA. Era uno de los héroes pedagógicos de la Alemania comunista, había estudiado con Jacotot, ¿no? Y entonces uno dice, bueno, ahí hay como puentes, ¿no? Raros, interesantes, con esta idea de compare, confronte, argumente, ¿no? Siempre era ese tipo de ejercicios. Y me parece que eso fue muy interesante y muy innovador como forma de pensar la historia de la educación. Por supuesto, hoy tenemos otras cosas para decir, pero fue interesante. Y hay dos cosas más y ya termino con esta pregunta, pero primera cuestión. Las cátedras de Historia de la Educación de la UBA, y ahí sí la sumo de nuevo a Adriana, que fue muy importante. Yo trabajé con las dos, trabajé de 1986 a 1993 con Cecilia, y de 1993 a 1996 con Adriana. Yo creo que fueron muy interesantes y muy importantes para la renovación teórica y metodológica de la investigación educativa.
Y si tengo que listar, seguramente me voy a olvidar, pero hay muchísimos referentes hoy muy destacados que pasaron por esas cátedras: Sandra, Carly, Tito, Marengo, Silvia Vázquez, Mariano Narodowski, Alejandra Virgín, Pablo Pinó, Marcelo Caruso, Silvina Virz, Gabriela Dicker, Flavia Terigi, Silvia Finocchio, Daniel Pincas, Ángela Eisenstein, Felicitas Acosta, Marcelo Mariño, entre muchísimos otros. Eran cátedras muy interesantes y que nucleaban a muchísima gente. Alguna vez que se haga una historia de redes van a ver que ahí hay una densidad muy fuerte. Y también la SAE tiene mucho que ver con estas dos cátedras, no solamente, también hay un núcleo muy importante en Rosario, sin duda, en Córdoba, en otros lugares, pero la UBA era sin duda un lugar donde se concentraba mucha gente. Y no funcionábamos como seminarios, eran espacios más bien de trabajo, más o menos jerárquicos, diría yo, organizados en torno a dar clase, un programa docente, pero al mismo tiempo eran núcleos para trabajar problemas, para compartir lecturas, para crecer en la investigación, y en ese sentido la cátedra de Adriana rápidamente armó un programa de investigación que la cátedra de Cecilia no abrió tanto, ¿no? Y por eso también en parte Pablo y yo nos fuimos desplazando. Como hacíamos investigación, era más natural que estuviéramos en la cátedra que hacía investigación, ¿no? Yo creo que Cecilia y Adriana fueron excelentes maestras, de esas que saben que lo mejor que puede pasar con la transmisión es que vaya en otra dirección a la que ellas pensaron, que te heredan, y ahí me acordaba ayer lo que dijeron las abuelas, ¿no? Te heredan no tanto un mandato como un legado, no tanto un modelo como una fuerza, una pasión, una curiosidad. Daban mucha libertad, y no es que eso estuviera exento de problemas, había conflictos, había celos, había distintos problemas, pero ninguna pedía una lealtad absoluta como las que se movían en otros planos, ¿no? Y creo que este aspecto es muy interesante como cuestión de la herencia también. La generosidad que caracteriza un espacio como eso tuvo que ver con esas maestras que nos formaron así. La segunda cuestión es sobre los silencios de esa formación. Voy a ser mucho más breve, pero Nicolás precisamente me invitó hace 2 años a escribir un texto sobre los 100 años de Freire, y yo ahí decía, bueno, había mucho silencio, porque en todo esto no está Freire, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿cómo puede ser, no? Y ahí, bueno, por ahí la siguiente, creo que ya viene. No, bueno, ahí está Adriana, con Pinó, Rafael Gagliano, que también no lo había mencionado. Que se pare. Cuando tenía pelo. Y la siguiente, por favor. Caruso también tenía pelo en algún momento. Patia Muchastegui, exacto. Bueno, estas son fotos de esa época y son fotos muy lindas, y bueno, son redes afectivas, son redes intelectuales muy importantes, ¿no? Pero bueno, ahí la siguiente, yo me acordé cuando estaba escribiendo el texto, decía, bueno, ¿por qué no estaba Freire en las cátedras, no? Y ahí hay un tema para mí, para pensar. En la cátedra de Adriana estaba un poco más, aunque tampoco sé si tanto. Y uno podría decir, estaba la herencia de la dictadura, pero no era solamente eso, ¿no? Creo que también era un referente incómodo Freire, porque venían muchos con el ideario de la Universidad de 1960, liberal, democrático, en diálogo con otros problemas, pero sin la radicalización de la década de 1970, sin el vínculo con las iglesias. A Freire se lo acusaba de espontaneísmo, de populismo católico, se leía mucho a Dermeval Saviani, a Vanilda Paiva y toda la crítica del nacionalismo desarrollista de Freire. Y yo creo que ahí, bueno, también la escuela era un punto de quiebre, ¿no? Mientras que la izquierda liberal y la marxista rescataban a la escuela como institución pública central para el avance de derechos, algunos freirianos la veían como máquina opresora, como pura educación bancaria, ¿no? Y creo que ahí había un punto de diferencia, reitero, salvo la perspectiva de Adriana Puigros, que empezó a abrir otros diálogos, ¿no? Y en este caso, yo fui a este congreso de educación de adultos, vino Freire, fue un evento como de multitudes, una celebridad, un pre-pop star, digamos. La gente se agolpaba, no había selfies, le pedíamos autógrafos, y había una emoción tremenda de poder escucharlo. Y sin embargo, yo digo, tardó todavía un tiempo más en entrar a la formación y en entrar a la discusión pedagógica, ¿no? Creo que
quizás después de los 90 y también después de cierta legitimación, me animo a decir, la academia anglosajona, que Freire vuelve a América del Sur, sobre todo a Argentina, a ciertos círculos, reitero, de Argentina, en otros siempre estuvo, pero los más académicos no tenía mucha carta de ciudadanía. Y bueno, y esto me parece que es también un aspecto para pensar respecto a lo que estaba y no estaba en esos años. Bueno, ahora sí me callo y pasamos a la segunda pregunta. Yo no sé vos, Serra, tengo una gana de decir, saquen una hoja, se pueden usar los apuntes, pero bueno, a ver, confronte. Inés siempre va un poco más allá, y hay algo de la pregunta que viene que ya está implícitamente resuelto en lo que acaba de compartirnos y que le agradecemos. Nos fuimos por el lado de Piglia, de Ricardo Piglia, ¿no? Para pensar una segunda cuestión que queríamos, o en torno a la cual queríamos pensar esta idea de la travesía intelectual. Piglia es un grandísimo escritor argentino que organiza una buena parte de su obra en torno a la cuestión de la tradición. ¿Desde qué tradición narrar? ¿Cómo se arma esa tradición? ¿De qué modo, en este caso, una autora, ¿no?, logra insertarse en ella? Son algunas de las preguntas que obsesionan a Piglia y que a nosotras también nos hacían eco, nos hacían sentido traer hoy acá. Y esa cuestión de la pregunta sobre desde qué tradición uno narra, desde qué tradición una se inscribe, por supuesto que admite mucho más de una forma única, definitiva, cerrada de ser abordada, ¿no? Y por eso por lo menos nos interesa preguntarle a Inés respecto de la tradición o de las tradiciones, quizás en plural, ¿no?, a la luz de dos asuntos, ¿no? Por un lado, a partir de los trabajos, los debates y las formas del oficio docente en los que vos, Ine, te reconoces, y por el otro recuperando una cita de la ya mencionada, nuestra también querida maestra Adriana Puigros, a quien le mandamos un beso y un saludo enormes. Adriana siempre dice: las preguntas cambian con el tiempo, y sin embargo, y a pesar de que las preguntas cambian con el tiempo, quizás las tradiciones desde las cuales intentamos responder esas preguntas que cambian con el tiempo persisten, son las de siempre. Un poco reflexionar, Ine, si te parece y estás de acuerdo, en torno a estas cuestiones. Bueno, a ver, yo creo que sí, uno siempre intenta responder las preguntas desde una tradición, pero es cierto que la tradición misma cambia. Y el ejemplo que tengo es, bueno, para mí la tradición en la que me inscribo es la tradición crítica, pero ¿qué crítica? Por supuesto, de nuevo, dónde empieza y dónde termina, tiene respuestas muy diferentes. Y ahí, la siguiente, por favor, la siguiente. Esta cita, de nuevo, de Isabel Stengers me parece bien interesante. Ella dice: nombrar no es decir lo verdadero, sino conferir a lo que es nombrado, el poder de hacernos sentir y pensar en el modo en que ese nombre llama, ¿no? Entonces esta idea de, bueno, nombrar no es que hay algo allá afuera que es la crítica, sino más bien qué se convoca, ¿no? ¿Qué es lo que trae ese nombre de la crítica? ¿A qué llama el nombre de la crítica? Y yo diría, bueno, mi mejor respuesta es que llama a unos sueños o una búsqueda, una incomodidad, una actitud reflexiva. Más adelante quiero hablar de algunos temas que fueron como un hilito, que sostuvo, aunque fue, o los hitos que les decía, pero fue cambiando el modo de abordarlos. Si pienso en cómo trabajé el currículum o cómo trabajé la escuela, fue cambiando mucho, ¿no? Diría además que de las tradiciones de las que hablé antes, las que traía Cecilia, ese internacionalismo de la ciencia social europea, sobre todo marxista o postmarxista, a lo que Adriana sumaba otros matices de esas lecturas, más lo latinoamericano y la discusión de las alternativas pedagógicas, un texto que trabajamos mucho en esos años. Tuve otras que vinieron con la maestría en Flaxo, cursos con Beatriz Arlo, las primeras lecturas ahí de Walter Benjamin y de Barthes,
Terán con su historia de las ideas argentinas. Y después me fui a estudiar a Wisconsin y ahí se sumó muy claramente el postestructuralismo y el postcolonialismo, ¿no? Leer a Foucault para mí fue una experiencia refundante, leerlo para adelante y para atrás, tomar cursos sobre el primer Foucault o el último Foucault, de a ratos me aburría, pero lo estudié a fondo. Me adentré mucho en esas discusiones sobre los regímenes de saber-poder, no solo leerlo a Foucault, leer a los que leen a Foucault, los que discuten entre sí de cómo leer a Foucault, es algo que recomiendo que hagan alguna vez en su vida con algún autor en particular, porque eso te acompaña siempre. Pero en Wisconsin además leíamos los debates postestructuralistas sobre el sujeto, la agencia no humana, las relaciones con las formas de inscripción de la cultura, el postcolonialismo. Me acuerdo que tomé un curso con una feminista, Elizabeth Ellsworth, que escribió un texto muy famoso sobre pedagogía feminista. El curso se llamaba Enseñar lo inenseñable. Después trabajamos algunas de estas cosas acá y a mí me sirvió. Yo ya había escrito Haciendo memoria en el país del nunca más y bueno, volver a pensar esto de cómo se transmite el trauma, cómo se transmite esta memoria en un punto intransmisible, pero entonces, ¿qué hacemos? No se puede transmitir. Pero bueno, con ella también leíamos mucho a Butler, leíamos mucho crítica literaria, postestructuralista, Spivak, otro gran encuentro para mí, Gayatri Spivak, una gran teórica del feminismo postestructuralista y del feminismo postcolonial. Y todo eso me abría un montón de preguntas y a mi vuelta a la Argentina en 2001 la verdad es que no sabía dónde colocar porque se iban en direcciones que en ese momento no podía juntar, además 2001, la crisis, ¿no? Había como otras urgencias. Y en el texto que escribí en esos años de inclusión y exclusión en la escuela moderna argentina, una perspectiva postestructuralista, traté de dar alguna respuesta, pero me parece que recién pude empezar a formularlo mejor muchos años después, ¿no? Pero vuelvo a esta idea de la tradición, ¿no? Y para mí ahí también quisiera detenerme un poquito en la idea de tradición como un modo de armar algo común en un grupo de estudio, un lenguaje compartido, una forma de mirar el mundo. Y ahí también quiero traer otra cita teórica. Hay una filósofa y poeta belga, que es Chantal Méliard, la que sigue. Tiene un texto muy raro, y no me pregunten cómo llegué a este texto, porque siempre son casualidades. Y es un texto que ella reúne cosas sobre la India, y es fascinante, y ahí ella es un libro realmente bellísimo, ¿no? Y en un texto que es muy raro, que se llama Secretum Tegendum, creo, no sé cómo pronunciarlo, ella dice, bueno, ¿cómo se arman estos préstamos entre el pensamiento indio y el pensamiento europeo? Y trabaja un clásico, el Avesta, es un texto muy breve, pero lo voy a aburrir 2 minutos con los nombres, pero porque me parece muy significativo. Dice, bueno, el famoso texto del Avesta, en principio no se sabe, porque son textos muy antiguos, tiene un autor que es Zoroastro, o Zaratustra, creo también, y hay un francés que está estudiando, fíjense, en la Universidad de Oxford en 1754 y conoce unos fragmentos del Avesta, le interesan y entonces decide enrolarse en la Compañía Francesa de las Indias Orientales para ir a estudiar el Avesta y se va 7 años a la India a estudiar esto, hasta que los echan a los franceses de la India con el colonialismo inglés. Compra muchos manuscritos indios y persas, también hay un tema de lenguaje, las distintas lenguas que había en el Asia, ¿no? En el sudeste asiático. Vuelve, los dona a la Biblioteca Real en Francia. Él empieza a traducir al francés el Avesta, no sabemos cuánto sabía, si sabía mucho o no, 1771, ya estamos 16 años después. Traduce al latín un texto persa que ya era traducción del sánscrito, que se llamaba así El Gran Secreto, Secretum Tegendum, y eso recién se publica en 1801. Este es el libro que van a leer Schopenhauer, Fichte, Hegel, Schelling y a partir de él también Marx y tantos otros. Muchos dicen que lo que dijeron Schopenhauer, Fichte, etc., no sería lo mismo si no hubieran incorporado algunos componentes centrales del budismo y del Vedanta que leyeron en estos textos. Y entonces dice Méliard, dice, bueno, con la arrogancia y prepotencia de los europeos no reconocen todas estas raíces
indias o del Hindustán. Y acá viene la parte que me interesa y la parte que puse ahí. Dice, bueno, que toda narración se confecciona reuniendo al azar de las circunstancias, fragmentos de diversa procedencia y naturaleza, es una ley que ningún trabajo, ni siquiera el que se pretenda más sistemático, pueda contravenir. Zoroastro puede no haber sido el autor de la Avesta, nadie sabe quiénes fueron los famosos sabios del bosque. Zoroastro, como Aristóteles o el Buda, no son sino nombres con los que asimilamos una serie de secuencias lingüísticas, manuscritos que han pasado de mano en mano, de lengua en lengua. Alguien, este famoso francés, encuentra 3 folios escritos en una lengua antigua y decide viajar a otro continente. Alguien escucha hablar de algo y presta oído. Alguien habla de lo que no sabe. Alguien oye y escribe. Alguien más tarde lee y emprende otro viaje. ¿Qué es lo que constituye el legado de un pueblo, sino una infinita serie de innecesarias confluencias? Y a mí este ejemplo me parece fantástico porque la tradición está hecho de eso, ¿no? Uno a posteriori puede decir, no, todo tenía que ver con todo, pero bueno, si uno adopta esta perspectiva postestructuralista más contingente de los encuentros, y además si uno hace una buena historia, seguramente encontramos muchas historias como estas en la circulación de ideas pedagógicas, ¿no? Y esta idea, y la siguiente, ¿no? Que esta también la usé mucho y la usé mucho en la pandemia, y me parece una idea buenísima para poner a trabajar, ¿no? Estas serían las ideas que yo pondría a trabajar hoy en un curso de Historia de la Educación. Dice, bueno, esto, ¿no? Conocer es merodear por lo ajeno, extraviarse, ¿no? Reflexionarse sobre lo mismo, sobre lo propio, digo, salirse y volver, ¿no? Conocer implica no ser los mismos que cuando empezamos, porque si no salimos de nosotros mismos, hacemos lo que cualquier turista, vamos de lo mismo a lo mismo, salimos de lo propio no tanto para desestabilizarlo como para reforzarlo por medio de los otros, ¿no? Y para mí ahí hay algo también muy interesante y algo en lo que trabajé mucho, que es el lugar de lo extranjero, quizás porque yo también soy una viajera, podría decir, ¿no? Y actualmente soy una extranjera, pero también fui una extranjera acá, yo nací en otro país, crecí acá, siempre mantuve esta cuestión de dónde soy y cómo soy, pero me parece, digo, de nuevo, no es mi biografía lo que importa, sino más bien pensar el problema de la herencia, de cómo heredar, de cómo pasar, además de ser los herederos, a ser quienes estamos heredando otro, cómo formamos a otros. Me parece que hay el valor de aprender a sentir el mundo de distintas maneras, aprender a ser extranjero, es algo que a mí me parece fundamental, ¿no? Y creo que en ese sentido hay una marca tanto de Cecilia como de Adriana en esta idea también de los exilios, de los viajes, ¿no? De poder hacer otras cosas, ¿no? Y a veces el ser extranjero no es solamente hablar en otro idioma, es hablar otras lenguas, hablar la lengua de la pedagogía o la lengua de la sociología, de la filosofía, de la historia, de la antropología, del arte, del diseño, de la arquitectura, con Silvia, ¿no? Otras a veces en español, en inglés, en portugués, aunque haya que batallar con las traducciones. Me parece que es muy importante sostener, ¿no? Esta idea de una tradición que está hecha de muchos retazos, de muchas cosas diferentes y de un saber que se sabe y se quiere errante, ¿no? En ese sentido, esta es una idea de Spivak que me gusta mucho. Ella dice errante lo que se fue de viaje o al exilio, lo que se perdió o cambió de rumbo, lo que se hizo nómade, lo que cortó sus raíces. La apuesta es ver eso como un recorrido valioso y no como una pérdida. Y ahí me pregunto si hay lugar para estas propuestas en la academia actual, que necesita resultados claros en tiempos cortos, que espera certezas, que castiga los riesgos, que premia la fidelidad a un grupo más que la apertura a nuevas ideas. Hay una tendencia a poner por delante la regulación burocrática del trabajo, los plazos, las formas, las lealtades internas y externas, el sumarse demasiado rápido a procesiones amnésicas, como la llama Isabel Stengers, antes que a las preguntas y al deseo de producir conocimientos, de encontrarse con otros en ese camino. Entonces, para mí también ahí es perderse y encontrarse, ¿no? Me parece que también la formación y la tradición tiene que ver con un perderse, pero también diría con un encontrarse. Y en esa formación me parece que digo ser extranjeros, pero también poder encontrarnos como extranjeros, ¿no? Generar una familiaridad con las cosas, con los eventos, con las personas, ¿no? Me parece que ahí, bueno, hay que hacer ese movimiento de traducir, de acercar, un poner junto lo distinto, poner signos y cuerpos en relación, ¿no? En el conocimiento
tiene que haber distancia, pero también yo diría contra Kant, tiene que haber un gesto de reunir, de acercar, aunque sin convertir en lo mismo, ¿no? Y me parece que ahí en nuestro trabajo de formación, o por lo menos eso es lo que yo me propongo, hay que tratar de que sea un trabajo, armar un lugar habitable, colectivo, de colegialidad o compañerismo y no de competencia, un lugar de estudio en el que, pese a la presión de que cada quien tiene que hacer su trabajo, su investigación, terminar las tesis, escribir los artículos, dar el examen, haya permiso para perder el tiempo, para encontrar alguna ruta no explorada, para despertar el deseo, para hablar de las dificultades y de los tropiezos, ¿no? Me parece que hay que ver, entonces digo, ¿no? No hay garantía de cómo va a salir eso, pero la tradición tiene que ver con algo de eso para mí, ¿no? Y ahí digo, la formación, entonces vuelvo a esta idea de la travesía, que tiene que ser ese viaje sin más intención que promover y acompañarnos en esa aventura intelectual de estudiar, de formarnos, de aprender, y en ese camino vamos haciendo lo que hacemos, ¿no? Y para mí la tradición serían esos compañeros de viaje o eso que organiza, ¿no? Una travesía. Pero no puedo ni quiero pensarla como un contenedor rígido, ¿no? Sino como una especie capaz de esta idea travesía de cauce que fluye, que va cambiando, capaz que como la primera imagen que elegí, que va junto, ¿no? Por el monte y a ver qué pasa. Bueno, una de las cosas que también pensamos, dado que hay un historiador de la educación y una pedagoga acá arriba acompañándote, es que muchas veces cuando miramos tus producciones, tu travesía a través de las cosas que te leemos, encontramos por un lado mucho trabajo alrededor de la historia de la educación, tu historia del aula, la historia del guardapolvo, bueno, historias amplias de siglos, historias de periodos pequeños y en Argentina y de un segmento del sistema educativo. Pero al mismo tiempo también te encontramos escribiendo de un modo muy incisivo, no sobre el pasado, sino interviniendo sobre el futuro, no sé, trabajando sobre tecnología, sobre el mundo digital, sobre imágenes, sobre el cine, la fotografía, ecofeminismos, imaginario del futuro. Entonces, bueno, la pregunta es un poco difícil de hacer, digamos, ¿no? ¿Cómo se combinan estos dos registros, el de la historia de la educación y el de la pedagogía, que generalmente en las formaciones disciplinares van por separado? En nuestra formación docente de acá en la facultad son dos asignaturas diferentes, por lo que vos contás allá también, cuando vos te formaste, Iván. Y yo más bien me parece que tendría que preguntar de qué modo tu pedagogía entiende la historia de la educación o de qué modo tu historia de la educación entiende la pedagogía, porque es difícil escindirlos en tu pensamiento. Y un poco también en relación a eso, pensar qué movimientos de abordaje al objeto educativo, digamos, ¿no? Con esta, no sabemos si doble implicancia o la doble la hacemos nosotros, que vamos por carriles separados. ¿Qué movimientos hiciste a lo largo del tiempo? ¿Qué cosas fuiste incorporando para mirar los objetos? Porque es cierto que cada vez nos encontramos, digamos, bueno, no, como dijo Nico, siempre, y bueno, yo lo digo a título personal, siempre nos sorprendés cuando te leemos, ¿no? Siempre vas más allá, digo. Yo digo, a veces en el campo de la pedagogía somos como Salieri y Inés, ¿no? Digamos, ahí todos estamos viendo, ¡apa! ¡Uy! Mirá lo que citó, y vamos y buscamos, y está buenísimo eso de pensar que vos vas como incorporando nuevos modos de trabajar, no solo temáticas, sino de abordar esas temáticas. Si nos puedes decir algo de eso. Bueno, gracias por eso. Y por ahí lo que pensé es tomar un eje, que es la invención del aula y lo que vino después, ¿no? Como por ahí agarrar. La pregunta es muy grande y no sé si me puedo poner a mi teoría de la pedagogía, de la historia, nada, me excede. Pero en todo caso, digo, ahí hay preguntas, hay puntos de cruce, ¿no? Esta pregunta de los cómo, los qué, a quién, dónde, las formas y los contenidos pedagógicos. No sé, para mí en esa indagación la historia siempre está ahí, es una forma de pensar los problemas, de interrogarlos desde otra perspectiva. Es una invitación a pensar en las transformaciones, en la contingencia, en qué pasaría si se hubieran ordenado distinto, ¿no? No lo pienso como la historia me da lecciones de vida, sino más bien me ayuda a ver esto que hay con otra densidad y me ayuda a pensar en otras posibilidades, porque
lo que pasó hoy no estaba escrito ayer, por lo tanto lo que pasa hoy no escribe lo que va a pasar mañana, pero me puede ayudar a ver series más largas en todo caso, ¿no? Entonces, bueno, elijo, ¿no?, pensar un poco a partir de la invención del aula, y este trabajo lo escribimos con Marcelo Caruso en el 99, cuando yo estaba estudiando en Wisconsin y él estaba estudiando en Alemania. Lo escribimos a distancia, nos juntábamos, hacíamos trabajo de archivo, volvíamos, cada tanto hacíamos como un seminario presencial entre los dos. Y nosotros ahí la propuesta que nos hicimos fue armar hacer una lectura, quizás en el estilo Braslavsky-Puigros, hacer una lectura teórica, ¿no?, y muy influida por Foucault, esta genealogía de las formas de enseñar, como leyéndola en paralelo con una historia de las formas de gobernar de las poblaciones y los individuos, ¿no? Esta idea, bueno, conducción de la conducta, cómo se aprende a gobernarse, a autogobernarse o a ser gobernado, ¿no? En esa aproximación, la siguiente, sostuvimos que el aula se definió en los últimos 5 siglos como un lugar donde se reúne un grupo de estudiantes que aprende cosas similares al mismo tiempo y que presta atención a un docente que tiene un programa central que estructura la docencia. Desde el siglo XIX ese espacio se organizó a partir de ciertos principios: la gradualidad, es decir, la homogeneidad del grupo escolar, la simultaneidad, todos prestan atención o hacen un trabajo similar coordinado por un maestro o profesor. En nuestra lectura en ese momento, el aula moderna fue central para esas estrategias de escolarización que extendieron formas de pensar la educación y la transmisión de la cultura en todos los sectores sociales y en distintos ámbitos de la vida. En aquel texto pensamos al aula sobre todo como un espacio organizado por esa voluntad o esa estrategia de enseñar. Y suponíamos que esa estrategia iba a producir ciertos aprendizajes, ¿no? Una organización que jerarquiza el espacio, distribuye posiciones, centraliza esa conducción de la conducta en el docente. En ese momento subrayamos 2 ideas. La primera es que tiene una estructura material el aula, y eso, bueno, son cosas que todavía sigo trabajando: la arquitectura, la disposición de los objetos y los cuerpos, las tecnologías, los pizarrones, las láminas, los libros de texto, etc. Y también el aula como espacio de comunicación y de interacción, aunque confieso que esta segunda parte no sé si la entendíamos muy bien y no la trabajábamos tantos. Yo creo que ahí podemos pensar estas 2 cuestiones, y también, bueno, lo que sigue tiene que ver con las cosas que hoy repienso en torno a esas hipótesis, ¿no? Y para eso por ahí me voy un poquito atrás. En relación a los aspectos materiales del aula, esta imagen muestra una foto de una escuela en Londres, 1930, y la siguiente, otra escena, que es una escena contemporánea de la Argentina, 2014. No está muy claro que sea un aula, puede ser también un espacio de dirección, están tomando una prueba. Y uno podría decir, en los 2 casos es muy importante la disposición arquitectónica, el mobiliario, ¿no? En los 2 casos hay muchos alumnos, son aulas que un poco quedan chicas, por tanto, ¿no?, como acá esta es claro, ¿no?, incluso no parece un aula. Y uno podría decir, si bien la disposición material no condiciona de manera lineal lo que pasa en las aulas, sí es un elemento que influye en qué tipo de interacciones pueden darse. En esta foto es muy claro que hay cosas que pueden pasar y otras que no pueden pasar, ¿no? En la invención del aula, el eje ordenador de nuestra lectura de ese espacio era la pedagogía, entendida en términos, y capaz ahí te respondo un poco, pero no lo que pienso hoy. En ese momento lo entendíamos como gobierno de los cuerpos y las almas, y también pensábamos a la escuela como una tecnología socialmente improvisada, contingente. Tomábamos de Ian Hunter esta hipótesis, esta combinación de un poder pastoral de la Iglesia, que venía, digamos, de esta forma pastoral de educación de un rebaño, y por ahí la anterior, ¿no?, la foto anterior, eso es bastante claro. Y al mismo tiempo esto se combinaba con un nuevo orden burocrático de los estados nacionales emergentes en los siglos XVII, XVIII, XIX, ya mucho más consolidados, ¿no? En esa lectura jugaban un rol central, creo que ahí vamos a la siguiente, la definición de sujetos de la enseñanza y el aprendizaje, la producción de ciertas subjetividades, la organización de relaciones jerárquicas
en el aula, que seguían el orden disciplinario, los jesuitas, la Contrarreforma, etc. Pensábamos también, y ahí quizás, ¿no?, la siguiente, esta configuración del aula, del sistema monitorial, el tema que trabajó mucho Marcelo, multitudinario, ¿no?, con esta coreografía del tiempo y de los cuerpos que quería asemejarse a un naciente modelo de la fábrica, y esa competencia con el modelo simultáneo, el método simultáneo inspirado en Pestalozzi y Herbart, que se planteaba una clase de pocos estudiantes con una pedagogía frontal, centralizada en la figura del maestro como autoridad y como modelo moral para sus estudiantes. La siguiente, otro tema que trabajamos mucho fue los debates escolanovistas, cómo apareció ahí un debate al interior, ¿no?, de esta propuesta de organización pedagógica de la escuela y particularmente del aula. Bueno, ¿qué pasó ahí con esta discusión de hay que poner en movimiento los cuerpos, hay que traer otros artefactos, esta disposición tiene que ser móvil, tiene que ser flexible, la biopolítica, la invitación a ocupar el espacio y habitarlo de otro modo? En ese trabajo le prestamos mucha atención y la verdad es que lo vuelvo a leer y me sorprendo, que había cosas que estaban ahí muy fuertes, ¿no? La materialidad de la escuela, la siguiente, por ejemplo, esta indagación de la idea del aula como galería de David Stowe en mediados del siglo XIX, cómo se invertía la organización del púlpito en la iglesia. El púlpito, ¿no?, está como acá, está más arriba el que habla, y al revés, ahí estaba más abajo, y producía un efecto de atención más parecido al de las ciencias médicas, al del laboratorio. El foco está puesto en la mesa, en el maestro. La siguiente, por favor. Esta forma de la galería se sostuvo en muchas escuelas, sobre todo en Europa, hasta entrado el siglo XX. Tenemos otra foto en Londres de principios del siglo XX. Ahí es interesante que lo que se pone, no sé si llegan a ver, en la mesa a trabajar es una maqueta o una producción estudiantil hecha con arena, con tierra, con yeso, y ahí vemos que ya hay una mezcla de pedagogías, ¿no?, en la galería, pero también hay una suerte de escolanovismo, de método activo, que empiezan a difundirse ya a mediados del siglo XIX y sobre todo a fines del siglo XIX. La siguiente es una foto de la Escuela Experimental de Chicago, inspirada, muy orientada, incluso presencialmente, por John Dewey, de fines del siglo XIX, y ahí uno puede ver ya cómo la organización de los pupitres y las sillas es otra. También está la maqueta de trabajo, pero en muchos sentidos uno puede decir es más horizontal, es más democrático, pero también más individualizado, ¿no? Hay una invitación al trabajo individual y no a integrarse a un coro de la galería. Años después volví a pensar esto, son todos los trabajos de principios del 2000, inspirada en la teoría del actor en red de Latour, ¿no?, y otras lecturas que empecé a hacer. Ya las había hecho Latour, lo empecé a leer en Wisconsin en el doctorado, pero lo leí mucho más años después, y empezar a pensar, conceptualizar distinto, ¿no?, la cuestión de la materialidad de los artefactos, de lo no humano, ¿no?, ese aula que está poblada de objetos y de materiales que interactúan con los sujetos, al punto que Latour dice, bueno, son actores importantes o actantes porque nos hacen hacer cosas, nos condicionan, nos conmueven, no son vectores nuestros, sino que a veces desvían nuestra mirada, como el pizarrón o la ventana, después voy a hablar un poquito de eso, nos hacen temer o nos alegran, como la palmeta con la que se castigaba en el siglo XIX, o el timbre que anuncia el recreo. Dejan sus huellas en el conocimiento que ayudan a producir, como el libro o las búsquedas en internet. Es decir, ahí también hay toda una linda de historia de la ciencia que es muy fértil, del conocimiento, que últimamente me viene interesando cada vez más, ¿no? Desde esa perspectiva material, las prácticas educativas solo existen espacialmente, en tanto coexistencia de relaciones que se definen por la proximidad o la distancia y que se mueven en el tiempo, ¿no? Y esta idea de, bueno, en realidad hay una copresencia de los cuerpos que se puede pensar como un cruce o un encuentro de trayectorias que siempre empiezan y terminan más allá de ellas, ¿no? Como historiadora, este movimiento me hizo empezar a buscar otras fuentes que hablaran de esa materialidad, no solamente en yo había trabajado sobre todo con fuentes escritas, y bueno, y ya con los uniformes había trabajado con fotografías, con grabados a veces, pero en este caso ya había que empezar a tomárselas mucho más en serio y mirar los objetos y empezar a describirlos y a pensar en esa materialidad y en la textura,
y en los materiales de qué están hechos y en qué producían esos materiales y cómo se definían, ¿no? Una cuestión que también me empezó a inquietar fue la cuestión, la siguiente, quizás esta idea del espacio como cruce de trayectorias. Bueno, este es un trabajo que hice sobre historia de los patios escolares y es una imagen, bueno, trabajé mucho sobre una escuela en particular, y bueno, como es una escuela de la vanguardia arquitectónica europea, que está muy ligada a una vanguardia pedagógica, abrir el patio, ¿no? De pasar del patio cerrado a abrirlo, y que se juntaba ahí, pero además pude trabajar, porque estaba en un archivo muy especializado, desde los planos a la construcción, a la fotografía de los primeros años. Bueno, es una escuela en Berlín, se construye justo antes del nazismo, después viene la guerra, la bombardean, queda en Alemania Oriental. Bueno, es toda una historia fascinante, pero entre otras cosas empezar a ver las fotos de cómo se ocupó eso que habían pensado los arquitectos también, y los relatos que había sobre la vida de la escuela fue fascinante, ¿no? Y en ese sentido, ahí, bueno, en este cruce de trayectorias hay algo que empieza a plantearse, que bueno, si estos cruces de trayectorias que nunca son indefinidas, ¿dónde termina, ¿no? Y dónde empiezan, dónde terminan, y qué hacemos con la investigación, cómo hacemos ahí para cortar la investigación en algún lugar. Y este es un problema que discuten mucho los laturianos. La siguiente, por favor. Esta también es una foto que me encanta. En esta misma investigación sobre los patios empezamos a buscar patios de la vanguardia arquitectónica mexicana. Juan O'Gorman, un gran arquitecto racionalista, así como súper radical, en todo cuadrado y racional, y etcétera. Y él arma, bueno, unas escuelas en los años 30, y esta es una escuela, y esta escuela también estamos tratando de seguirla, de cómo se habitó la escuela, y también es muy interesante. Y esta foto me encanta porque muestra precisamente esto que dice el antropólogo norteamericano Ian Nestor, de la escuela es un espacio poroso y precario, es una intersección en un espacio social, un nodo en una red de prácticas que se extienden, ¿no?, en sistemas complejos que empiezan y terminan fuera de la escuela. Me encanta este pueblo que se mete una pierna dentro, una pierna afuera, el policía, bueno, no está el cura porque en México anticlerical, ¿no? Muy anticlerical, pero estas maestras que le hablan a quién, le hablan a las madres, bueno, no sé, digo, esto nos ayuda a ver que la escuela es todo esto, ¿no? La escuela es este espacio público, es este régimen estético, un tema que también estamos trabajando mucho, ¿no? Y que hay, en eso la escuela vuelve cercana a ciertas cosas y aleja a otras, y eso es también muy interesante y no son necesariamente las que pensamos que suceden, ¿no? Ahí por ahí paso a la última parte, bueno, de cómo estoy pensando hoy, y ahí voy a la otra pregunta, de bueno, cómo se juntan ahí los trabajos actuales con la historia y la discusión, y para mí, bueno, es un continuum, ¿no? Y yo creo que ahí el trabajo en la pandemia, bueno, también me paré como historiadora de poder pensar que hay una tecnología que se construyó históricamente y que estábamos viviendo un momento histórico muy particular en el cual eso estaba sacudiéndose, pero que había que pensarlo desde dónde venía, y que también había habido otros intentos, ¿no? Bueno, estos son trabajos que se están haciendo ahora sobre tecnologías educativas y toda esta promesa desde los años 40, 50, 60 de las clases sin paredes, ¿no? Entonces, mucho antes de la pandemia hay una idea de que los medios electrónicos precisamente permiten que no haya ya un lugar específico para ciertas cosas, sino que esto es sobre todo la discusión a partir de la televisión, no tanto del cine, que sigue requiriendo ir a un lugar, como de la televisión, que trae a sede doméstica el afuera, ¿no? Trae el mundo. Y eso, bueno, hay un cambio fundamental, borra fronteras, también se ve simultáneamente adultos, infancias, ¿no? Y bueno, ¿qué pasa ahí? Es muy interesante, ¿no? Dice, bueno, nada, dice, la información fluye a través de las paredes, viaja a través de grandes distancias, ya no es posible confinar a la gente, ni física ni emocionalmente, son todas, ¿no?, ideas de los años 60 que después aparecen de manera mucho más clara. Y ahí, la siguiente, también voy a ir muy rápido, pero uno de los trabajos que a mí más me gustó hacer y me interesó, tuvo mucho que ver con la pandemia, es un trabajo de 2017-2018 sobre qué pasó con este sistema ventana-pizarrón, ¿no? De nuevo estamos en la materialidad del aula,
cómo funcionaba como regulación de las aperturas, ¿no? De contacto con el afuera, esta es una idea de Foucault, vigilar y castigar, pero también de la atención como una centralización, ¿no? De la atención que, bueno, estos funcionaban simultáneamente, ¿no? Y ahí cuando uno, la siguiente, se pone a indagar en la historia de la ventana en las escuelas, la historia del pizarrón, ve cosas fascinantes como ya esta es de esto que les contaba de la vanguardia arquitectónica y pedagógica, sobre todo berlinesa, alemana, de la República de Weimar, en la cual ya hay la idea es que la pared tiene que ser ventana, ¿no? Y en un sentido hay una ruptura de la ventana y del aula, de que ya tiene que integrarse el afuera, ¿no? Adentro, del adentro al afuera, de manera mucho más clara. La siguiente, bueno, acá hay también otra historia fascinante, estas son fotos de Argentina, del Chaco, si las dos son del Chaco, fíjense el tamaño de las ventanas muy pequeñas, la ventana escasa, ¿no? Y esto tiene que ver también con los materiales, con los costos, con la ingeniería, la arquitectura, la pedagogía, de qué tipo de escuela se construye para quién. La siguiente, el avance de la propuesta de la ventana saludable, la ventana higienista, podemos decir, a cierta altura, para que no se distraiga mucho, pero para que circule el aire, ¿no? La siguiente, bueno, esta idea de luz, aire, protección, ¿no? Muy fuerte, voy y vengo en el tiempo, pero son estos años, yo diría, de fines del siglo XIX, principio del siglo XX, en el cual esto es muy claro. Y por otro lado, la siguiente, ahí cierro lo de la ventana, esta idea que es muy clara en el cine de principio del siglo XX, de la ventana también como vidriera, como lugar de deseo, como espejo, ¿no? Como que yo creo que también hay algo de esto que hoy se traslada a la pantalla, ¿no? El pizarrón, por otro lado, también tiene otra historia fascinante, no voy a ir súper, hiper rápido, pero uno podría decir, bueno, es esta superficie de inscripción en la cual se trabaja colectivamente, bueno, se difunde, existían pizarrones, no sé, en los libros de Comenio hay dibujos ya de pizarrones, se usaban las pizarras individuales, pero el pizarrón como tecnología masiva, podemos decir, se difunde a mediados del siglo XIX y se vuelve muy popular, y en ese momento aparecen consejos de cómo fabricar su propio pizarrón, hágalo usted mismo, etcétera, como método activo. Y eso también me parece interesante, porque hoy estamos, no sé, yo tengo una colega que dice el pizarrón hay que ponerlo en el museo, es una tecnología pasiva que supone que se sientan y escuchan y ven, y esto es todo pasivo. Y en ese momento, si uno mira las cosas que escribía Sarmiento y muchos otros sobre el pizarrón, era la idea al revés, poner a los cuerpos en movimiento, pasar, corregir, y hay cosas de pedagogía bien interesantes respecto a esto que decíamos antes, compara lo que escribiste, mira lo que escribiste con lo que es un pizarrón. Incluso Sarmiento proponía ejercicios, uno diría, muy activos, muy nuevos para su época, escribía con errores y que los estudiantes pasaran y encontraran el error, ¿no? en el pizarrón. Entonces era una idea de poner en movimiento la siguiente, ¿no? Esta idea de tecnología activa, y como se puede ver acá, bueno, esta idea de pasar al frente, además del miedo y la humillación, también tenía que ver con una organización de la atención y de los cuerpos muy diferentes. La siguiente. Y lo que está pasando hoy es más bien un desplazamiento de estas tecnologías y una confluencia en un solo artefacto que es la pantalla, ¿no? Cada vez más tenemos ventanas que son pantallas y pizarrones que son pantallas. La siguiente. Hay algunos, y ahí también hay que ver la ingeniería, los materiales, y en ese sentido los laturianos tienen mucho que enseñarnos. Lo que están trabajando hoy la industria de las ventanas es la ventana interactiva, la ventana como cortina, la ventana que es, bueno, esto, ¿no? Un montón de cuestiones ecológicas, de aislamiento, de luz, que puede ir variando, como ahora en los aviones, ¿no? Que ya no bajas la cortina, sino que se oscurece, pero además ahora te da paisaje, ¿no? Y esta idea que uno puede elegir su propio paisaje, y cada vez más es menos regulación de un contacto con el afuera, como, de nuevo, una pared nada más que, entre comillas, interactiva, ¿no? Y uno podría decir pura pantalla, ¿no? No ventana, sino paisaje. Y la siguiente también, también pasan otras cosas a nivel de la pedagogía, la cuestión de la seguridad, cada vez más rejas, la cuestión de las propias pantallas y las proyecciones, que hace que haya que oscurecer las aulas y que las ventanas
la luz de las ventanas sea un problema. La siguiente, bueno, también toda una cantidad de discursos pedagógicos que construyen al pizarrón y a la ventana como tecnologías obsoletas, como tecnologías pasivas frente a lo que aparece hoy. La siguiente, y lo que vemos en las investigaciones, esta es una foto de una investigación, pero esta es una foto del libro de retratos. Están llenos de inscripciones que nadie mira, y en general más bien hay un desplazamiento sacarlos para poder proyectar, ¿no? Entonces, bueno, ahí ¿no? hay una transición del aula hacia espacios otros. Yo creo que ¿no? en esta cosa de que ya todo tiene que ser aula, estuve leyendo también muchas cosas de arquitectura escolar contemporánea en Europa, en Asia, en Estados Unidos. El espacio tiene que ser pedagógicamente productivo, ¿no? Esta idea de la siguiente, los pasillos, en donde los chicos tienen que ser el pasillo de biblioteca, el pasillo ludoteca, pero la ludoteca ¿no? entendida pedagógicamente, y el aula que no se diferencia mucho ¿no? de lo que podría ser un pasillo. La siguiente, y ahí cierro por ahí con lo que fue también poder pensar la experiencia en pandemia, ¿no? Hay un trabajo que ahora se acaba de publicar, que hicimos con una colega chilena, Úrsula Bravo. Ella estaba haciendo un trabajo muy interesante, me vino a buscar y yo dije sí, porque está buenísimo, pensemos esto. Ella estaba trabajando sobre la iconografía en las escuelas primarias chilenas y vino la pandemia, no podía ir más a las escuelas y empezó a pensar, bueno, y me vino a ver qué hacemos, qué sé yo, y bueno, y estaba trabajando sobre qué ponían en las paredes. Entonces yo dije, bueno, ¿dónde se fueron las paredes del aula en la pandemia? ¿Qué pasó con las paredes? Entonces empezamos, sobre todo ella, a hacer una investigación sobre esto, ella conversando conmigo muy cotidianamente, y empezar a ver qué hicieron las maestras, sobre todo primarias, en pandemia. Y bueno, entonces tenían que armar, en estos espacios domésticos, la siguiente, este tipo, cuando podían, ¿no? Dicen, muchas veces perdieron, ellas usaban las paredes como memoria, como registro, organizaban las materias, ¿no? Era todo un recurso que traían, y cuando tenían que pasar todo esto a Classroom, en el mejor de los casos, o a WhatsApp, todo eso desaparecía, porque tenía la lógica de la novedad, porque no tenía esa organización gráfica. Si se fijan en este tipo de cosas, está, bueno, la maestra al medio, la maestra que tiene que ir a lugares ya muy predefinidos, ¿no? Y bueno, en ese sentido es mucho menos interesante y mucho menos auspicioso de lo que se planteaba, ¿no? Por ahí cierro con algunas ideas, ¿no? de lo que está pasando hoy y lo que pasa hoy con la bimodalidad, con las aulas híbridas, con esta post-pandemia, de cómo pensar en el largo plazo algo de lo que pasa, ¿no? En primer lugar, documentar, registrar, pensar, reflexionar, poner a prueba ciertas hipótesis de cuánto importa la materialidad del aula, de cuánto importa cierto tipo de interacciones, cierto tipo de jerarquías, de organización de los saberes, de organización de los vínculos, ¿no? Y ahí diría, bueno, y con esto cierro, ¿no? Por ahí pensar cómo ligar esto con algo que me preocupa mucho, que estoy leyendo mucho en estos días, y ahí lo mencionaba algo Silvia, ¿no? Bueno, que para mí tiene que ver con el pensamiento ecológico en este momento, y sobre todo con el pensamiento del ecofeminismo, que están planteando una aproximación distinta al mundo, ¿no? A los problemas del mundo, a los problemas de la transmisión, a las formas de habitar al mundo. Y uno puede decir, no, ¿qué tiene que ver? Y ténganme un poco de paciencia, yo creo que tiene mucho que ver finalmente, ¿no? Porque me parece que también hay que volver a pensar el aula en otras claves, ¿no? Yo me fui hacia los no humanos, y quizás hay que volver a pensar los no humanos también como las especies, hay que volver a pensar a los humanos también como una especie en diálogo con otras especies, con otros no humanos desde otra manera, ¿no? Y ahí me interesa sobre todo una posición epistemológica y metodológica diferente. Y en ese sentido, eso me está obligando a repensar muchas cosas que por ahí estoy, como cuando escribí Inclusión y Exclusión, todavía procesándolas, ¿no? Muchas cosas que no habíamos pensado, que habíamos dado por sentado, ¿no? Que privilegiaban sobre todo una distancia entre sujeto y objeto, en la cual nosotros también mirábamos al aula con mucha distancia, ¿no? Y acá la siguiente es este libro últimamente que me tiene fascinada, ¿no? Que es un trabajo de Vinciane Desprez, otra filósofa belga, que ella está trabajando muchas cosas, pero entre otras estos modos
en que se investigan los modos de habitar, ¿no? Y hay una discusión que para mí es interesante, que es sobre la idea de territorio, una idea que la etnografía educativa toma como una idea central, ¿no? Y ella hace una indagación en la que discute, empieza con el canto de los pájaros y las lecturas que hubo del canto de los pájaros, que son los machos que llaman a las hembras, que son modos de marcar el territorio, y en realidad lo que ve es que ese era un modo particular de leer, muy en clave humanocéntrica, antropocéntrica. La relación entre machos y hembras claramente no hay por qué darla por sentado, con esta idea del individualismo posesivo, de pensar que uno necesita marcar un territorio. ¿Por qué suponer que los animales actúan así? Y cuando ella va a ver la historia de los que observaron a los pájaros, encuentra otras cosas, sobre todo mujeres ornitólogas, que pasaban más tiempo, que podían ver las anomalías, que podían ver que de repente había hembras que cantaban y no solo machos, que a veces había un residente que recibía un intruso y a veces no, que había como historias muy diferentes en los modos, y eso, ¿no? Estos modos de habitar de los pájaros tan distintas. Y de repente propone una historia que también me pareció fascinante, un investigador de la década de 1960, Jared Werner se llamaba, que observa a pájaros cucaracheros pantaneros del estado de Washington en Estados Unidos, y esta idea de frecuentar los pájaros, ¿no? Y lo que hacen los buenos ornitólogos, le van poniendo una marca, y ella dice incluso esto de ponerle un anillo, ¿no? Al pájaro es fantástico, porque es como casarse en un punto, ¿no? Y quererlo y seguirlo, y eso es fantástico. Pero Werner no solamente sigue al pájaro, identifica, y él sigue a un macho, el 25, que tiene un buen territorio, pero tiene poca vegetación para cubrirse o protegerse, y por eso no conseguía aparearse. Finalmente llega a aparearse, pero el investigador cuenta que su nido estaba emplazado de una manera tan precario que, cito, decidí atarlo sólidamente para evitar que se caiga, ¿no? El investigador se mete y ata el nido para que finalmente se pueda aparear. Esa intervención, esa interferencia en el campo parece un trabajo, dice Desprez, de aficionado, anticientífico, está cambiando los datos, pero Desprez dice que esto puede dar una pista de cómo dejarse afectar por los modos de habitar de las especies, de todos, ¿no? De los pájaros en este caso, por las cosas que les importan, y construir historias que dejan márgenes de maniobra más importantes que las que antes teníamos en esta posición cientificista, podemos decir. Es una forma de abordaje que parte del apego, de la mutua afectación, de cuidar lo que se observa, de honrar un real más rico y diverso que nuestras teorías, ¿no? Y aquí vuelvo un poco al principio, ¿no? Un real más rico y diverso que nuestras teorías, y ahí también creo que la historia nos da un real más rico y diverso que nuestras teorías. Entonces cierro con esto, me quiero acercar al aula, a la historia del aula, al presente de las prácticas de trabajo en el aula con una perspectiva parecida, investigando pero al mismo tiempo cuidando en el aula, cuidando y buscando reparar algo de lo que está roto, esos nidos que están a punto de caerse, preocupada con algunos de los desarrollos y los desequilibrios del aula, inquieta sobre los llamados a que desaparezca y a lo que surge en su lugar, interesada en rescatar lo que se pueda de sus apuestas iniciales. Y a mí me parece que ahí la historia y la pedagogía van muy de la mano. Muchas gracias. Que siempre sorprende, ¿no? Siempre nos corre la línea. ¿Les parece que abramos algún intercambio, alguna pregunta? Somos muchos, pero me parece que, nada, bienvenidos, bienvenidas, quien quieran plantear algo, tomar la palabra. Tenemos un solo micrófono porque este anda poquito, pero podemos probar a ver cómo se escucha, o se pueden arrimar. No sé. También podemos dejarlo así, pero nada, ¿no? Me parece que quedó hermoso. No sé quién se anima. Sí. Cintia, que mañana va a estar aquí, o sea que
mañana aprovechamos para pasar el aviso de que Cintia, mañana vas a ser vos la preguntada. Boa noite, falo em português, espero que todos me compreendam. Belíssima apresentação, Inês, sempre surpreendente. Apenas um comentário em relação a isso que você chamou de escola sem paredes no período da pandemia. Acho que pior que sem paredes, na verdade, o que tivemos foram grades. Então, só para pensar um pouco, até que ponto que os instrumentos que utilizamos, seja o computador, seja o celular, não foram instrumentos muito opressores. E penso que sem paredes, mas com grades. Só um comentário muito bonito. Parabéns. Antes que pase adelante, voy a tratar. Saquen una hoja. Sandra. Bueno, yo quiero agradecer a Inés muchísimo, porque en tiempos de relatos autobiográficos muy autorreferenciales, como ella arrancó, suspendió el yo, pero sin suspender su recorrido, y abrió los mundos de sus lecturas, de sus análisis, de sus investigaciones, un mundo de conocimientos, ¿no?, que tiene que ver con su recorrido investigativo, individual y colectivo, y al mismo tiempo nos ha llevado a navegar por distintas épocas del pasado y del presente. Así que quiero agradecer este estilo de intervención. ¿Le animamos alguna pregunta o comentario más antes de darle el micrófono? Bueno. Sí, yo creo que estamos ¿qué? Tenía una última idea, si querés mostramos la última, que me quedo, porque dije cierro ahí con los nidos. Pero es, bueno, en realidad tiene que ver con lo de la pandemia, ¿no? Esta idea que, bueno, nada, de dibujos que registramos en pandemia, de comentarios, ¿no? Esta idea, bueno, de la jaula de la pandemia. El aula no es una jaula, sino que la jaula fue otra. Esta idea de prefiero estar dentro de un salón de clases que detrás de una pantalla, también me pareció muy interesante. La siguiente. Y la siguiente, en realidad. Y esta es otra idea de mis lecturas, que ahora estaba trabajando, bueno, de nuevo sobre las lecturas de la pandemia. Y yo pensaba así, bueno, a ver, quizás los docentes seamos grandes atadores de nidos, evitando que no se desarmen, equipando mejor para soportar las inclemencias del tiempo, para lograr que se apareen quienes se tengan que aparear como quieran. No me parece poco logro en un contexto de anarcoliberalismo digital, político, de formas, como dice Butler, rígidas y extremas del individualismo, porque implica poner en el centro el cuidado por la cosa común, dejar tiempo y espacio para la interdependencia, para la reciprocidad, para dejar que se den y se oigan los ecos, las resonancias de la vida en común. Me temo que la escuela sin aulas no logra eso. Queda perdida entre múltiples escalas, distraída por tantas llamadas, interesada en volver todo más productivo y rendidor,
pero despreocupada por qué hacemos con este mundo, y ahí junto lo digital con lo ecológico. Y cierro con esta idea de Butler, que aboga por otra idea del cuidado. Ella dice, el término care, cuidado en inglés, viene de caru o caru, un término que incluye compromiso, ansiedad, pena, dolor y trastorno. Y eso también me gusta, ¿no? El cuidado no en la visión armoniosa, sino que también incomoda, trastorna. Y también eso me parece muy grosso y Blaslavsky, ¿no? Creo que nos invitaban a vivir con esa incomodidad. Y dice, bueno, no podemos vivir realmente sin asimilar a los demás, sin encontrarnos dentro de sus poros, porque ahí es donde vivimos, fuera del yo acotado y sus presunciones, en relación con un mundo que nos sustenta, donde nuestro aliento se entremezcle con el aliento del mundo, donde ese intercambio de alientos, sincopados y libres, se convierta en lo compartido, nuestro común, por así decirlo. Y yo diría de nuevo, cierro con esta idea, ¿no? Hay algo de forzado, sin duda, en la escuela, en la simultaneidad del aula o en el aula simultáneo, pero ¿qué es eso forzado que habilita ese sincoparse, ese combinarse, ese respirar juntos, ese tener que sostener el aliento al mismo tiempo, que trae algo de trastorno y de dolor, así como esperamos también alguna alegría, algún placer? Quizás haya que reconciliarse con eso forzado, en tanto buscamos mejores formas de atar los nidos. Me parece a mí que si no sostenemos algo de esta apuesta de la escuela pública, me parece difícil que logremos que este mundo sea más habitable. Y eso me parece que es algo en lo que la historia tiene mucho que decir. Gracias. Me dicen acá que invite para mañana. Primero que nada, agradecerles a todas, a todos muchísimo esta jornada de hoy. Agradecerle, por supuesto, a nuestra amiga Inés, que nos ha regalado un cierre de día espectacular. Rosario está ahí para que... Rosario siempre estuvo cerca y hoy más cerca que nunca. Imagino que ahora habrá tiempo para descansar, tomar algo, salir. Y bueno, mañana continuamos. Tenemos la conferencia de Cynthia Grace para cerrar el día de mañana. Tenemos a las socias, los socios, les socios de la SAIE, nuestra asamblea. Así que bueno, nada, nos estamos reencontrando mañana.